Aleluya. Bien, damos gracias a nuestro Señor Jesús en este día, en esta mañana, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Gloria al Señor. Si se acuerdan, el miércoles hablábamos, Dios nos hablaba sobre la comisión y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Si se acuerdan que dijo el Señor el miércoles, ir y hacer discípulos, o sea, doctrinado. No sé cuántos lo hicimos en esta semana, en estos días del miércoles para acá. No sé cuánto le platicamos a los demás lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Cuántos lo hicieron? Gloria al Señor, lo hicimos con la persona, no sé, ¿verdad? De la forma más sencilla que nosotros lo pudimos haber hecho, ¿verdad? Porque solamente de esta manera vamos a lograr que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido. O sea, de esta manera nosotros vamos a dar a conocer el nombre de Dios. ¿Cómo? Testificando de los milagros, de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. De esta manera solamente. Nosotros tenemos un compromiso desde el momento en que decidimos servir al Señor. Nosotros nos comprometimos para servirle al Señor, para ser atalayas, para ser portavoz, para ser portadores de la palabra de Dios. Por eso es que es una responsabilidad que los que nos congregamos, que los que estamos congregados, le platiquemos a los que no vinieron, a los que no se congregan, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Decimos amén. Aleluya. Gloria al Señor. O sea, ¿por qué razón? Porque, como dice el apóstol Santiago, muchas veces nosotros somos oidores olvidadizos. Somos oidores olvidadizos porque luego nos olvidamos del compromiso o del mandato de nuestro Dios. Por eso tenemos que comentarles, platicarles, y aquellos que se están olvidando de buscar a Dios, es nuestro deber recordarles, aunque muchas veces haya molestia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están atentos? Gloria al Señor. O sea, eso es lo que el Señor pide de nosotros. De la manera más sencilla, de la manera más humilde, nosotros podemos comunicar el Evangelio. Podemos nosotros comunicar el Evangelio a aquellos que no se están congregando, aquellos que están en casita, ya conocen de Dios, ya conocieron, ya caminaron, pero se quedaron estáticos, se quedaron ahí. ¿Por qué? Tal vez porque fueron o son oidores olvidadizos, porque no han entendido realmente la dimensión de la palabra, no han entendido realmente qué es lo que Dios quiere. Nuestro compromiso es dar a conocer la bondad de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Y si hay necesidad
de que leamos las Escrituras, pues hay que leerlas. Hay que traer nuestra Biblia, así como nadie, ahorita en el mundo, en este tiempo, en la tierra, en el mundo, es difícil ver a una persona sin celular en la tierra. En el mundo es difícil ver a una persona sin celular. Pero en las congregaciones, pero en la iglesia, en la congregación, es muy común ver cristianos sin Biblia. Pero sí con un buen celular. Y una Biblia todo maltratado. Una Biblia, si es posible, quiere que le regalen una Biblia, pero buena. Una Biblia de esas buenas. Letras gigantes, si es posible. Porque no se quieren esforzar para comprar una Biblia. No se quieren esforzar para comprar algo, una herramienta para conocer el camino de nuestro Dios. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso número 8 y el verso número 9. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 8 y el verso número 9. Gloria al Señor. Bien. 14, verso 8 y 9. Dice así: en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a llamarle nuestro tema de esta mañana. Le vamos a titular Conociendo a Dios. Hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces hemos hablado de este tema, conociendo a Dios. O sea, porque esto es una necesidad de conocer al Señor. Porque sucede que en este tiempo, cuando la tecnología ha revolucionado tremendamente, cuando cada día la tecnología avanza, revoluciona de una manera sorprendente, nos damos cuenta que realmente la humanidad, pocos conocen al Señor, muy pocos. O sea, en ese tiempo, en estos días, si alguien no conoce una dirección, fácil puede llegar con tan solo activar el mapa que trae en su celular, el mapa electrónico que trae en su celular. Le pone la dirección en el que va y el número de casa si es preciso, y automáticamente le pone nada más seguir y automáticamente ya él lo comienza a seguir, lo comienza a guiar. Ya la aplicación ya le va diciendo si tiene que seguir de frente o si tiene que doblar a la izquierda o a la derecha. O sea, ya es difícil que una persona no llegue a una dirección aún sin conocer.
O sea, ya todo está a la mano. La tecnología ha revolucionado tremendamente. Pero como he dicho en otras ocasiones, entre más avanza la tecnología, entre más avanza, entre más crece la tecnología, entre más alcance tiene la tecnología, el ser humano se vuelve más torpe. O sea, esto parece que es una como que sonara a un insulto, pero esto es la realidad de las cosas. Entre más avanza la tecnología, el ser humano conoce menos. O sea, y alguien puede preguntar, ¿pero por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? El hermano Rubén dice que entre más crece la tecnología, la humanidad sabe menos. Sí, sabe menos. Porque en ese tiempo un niño que va a la primaria, a la secundaria, para hacer una multiplicación, una suma, si no tiene una calculadora en la mano, simplemente no sabe. Ya no tiene ejercicio mental. Y eso es lo que ha ocasionado la tecnología. Que en parte la tecnología es buena. Porque así como en este momento estamos utilizando una aplicación para subir esta enseñanza y para que muchos lo puedan ver en su momento. Y Dios bendiga a los que van a ver esta enseñanza de este día. O sea, en partes es buena, pero tiene límites. Ahora, ¿por qué digo que la humanidad conoce menos? Porque está confiando solo en la tecnología, ya no tiene ejercicio mental, dije hace un momento, y eso es claro. Ahorita hay muchos que no conocen ni siquiera el nombre de su calle, ni el barrio donde viven. Hay muchos que no lo conocen y tienen años viviendo en ese lugar. Saben llegar, pero no conocen su dirección. Yo regularmente nos encontramos con personas así, lamentablemente. Porque entre más avanza la tecnología, menos conoce la gente. Se acabaron aquellos tiempos cuando a los jóvenes en la escuela, en la primaria, en la secundaria, se les inculcaba al desarrollo mental, para que se les inculcaba el ejercicio mental. O sea, esos tiempos se han acabado ya. Y por eso me atrevo a decir que en este tiempo, a pesar de que la tecnología ha avanzado, la humanidad menos conoce a Dios, menos conoce al Señor. Las Biblias se están quitando de los altares. El diablo está quitando de los altares las Biblias. De los hogares, en los hogares la Biblia está desapareciendo. Alguien me dirá, bueno, hermano Rubén, pero ¿cómo es que el diablo ha quitado la Biblia de los altares? Sí, es fácil. ¿Por qué? Porque muchos predicadores, en vez de llevar una Biblia al altar, ya llevan su laptop, llevan su tablet y ya. Y la Biblia solo lo tienen ya como una reliquia. Para leer las escrituras ya nomás utilizan la tecnología, su aplicación. Y de esta manera, la bestia está logrando su objetivo de pervertir la mente humana. Por eso es necesario que la iglesia conozca realmente a su Dios. Que la iglesia conozca realmente cómo se llama
el Dios que adora. La Biblia siempre habla, las Escrituras siempre nos hablan del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La Biblia siempre nos dice el Dios de Israel. Y ahora, ¿la iglesia tendrá otro Dios que no sea el Dios de Israel? ¿La iglesia tendrá otro Dios que no sea el Dios de Israel? No, la iglesia tiene y debe de tener y debe de adorar el mismo Dios que adoró a Abraham, que adoró a Isaac, que adoró a Jacob. El mismo Dios de Israel. Este es el mismo Dios que debe de adorar, al que debe de inclinarse, al que debe de humillarse, al que debe de anunciar la iglesia. O sea, no, la iglesia no tiene otro Dios que no sea el Dios de Abraham. Si hay una iglesia, si hubiera una iglesia, una congregación que no adora al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, el Dios de Jacob, entonces esa iglesia está adorando a un Dios falso. Porque hay un solo Dios, dicen las Escrituras. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, hay un solo Dios. Y ese Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Ese es el mismo Dios al que yo anuncio. Es el mismo Dios, ese Dios es el que yo predico. Yo no predico otro Dios, no anuncio la existencia de otro Dios. El Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que da vida, el que creó la vida, el Dios que creó el mundo, ese es el Dios que yo predico. No predico otro Dios. Ese es el Dios, el que se manifestó en carne. Ese Dios, el Dios de Abraham, se manifestó en carne. Así dice el Señor, así dice su palabra. El verbo, la palabra, el Espíritu se hizo carne. Aleluya. Ahora, para que la humanidad pueda conocer realmente al Señor, necesita que la iglesia, que nosotros, que usted y yo, que todos los que profesamos ser hijos de Dios, que todos los que profesamos ser la iglesia de Cristo, tenemos que anunciar, tenemos que dar a conocer la existencia de ese Dios. Ese Dios que la ciencia lucha por opacarlo. Porque la ciencia, en partes la ciencia, está luchando niega la existencia de Dios. Muchos científicos niegan la existencia de Dios. Muchos niegan la existencia de Dios. Muchos dicen que el mundo, que la Tierra se formó por una explosión, el llamado Big Bang. Ahí fue donde se formó todo. O sea, de alguna manera, de esa forma, están blasfemando contra Dios. Leímos lo que dice el Señor. Juan 14. Cuando el Señor antes le dice a sus discípulos, en el verso número 7 del capítulo 14 de Juan, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocierais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Alabado sea Dios. O sea, el Señor dijo, el Señor dice, le dijo en ese momento a sus discípulos, y nos está diciendo, nos lo está diciendo ahora a nosotros: si me conocieras. O sea, refiriéndose a la iglesia, pueblo, tú que dices ser hijo de Dios, tú que dices ser miembro de la iglesia, si me conocieras, también a mi Padre lo conociera. Si me conocierais, también a mi Padre me conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esta situación? Entonces, ¿por qué muchos piensan que hay otros dioses fuera de Él? Y sí, existen otros dioses, pero esos dioses son falsos. Por ejemplo, el Dios de este siglo es un Dios falso, es un Dios usurpador. Por eso uno de sus nombres es usurpador, porque quiere sentarse y se sienta en el templo en lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y no lo es. O sea, haciéndose pasar por el verdadero Dios, pero no lo es, porque es un Dios falso, es el Dios de las tinieblas, es el Dios de este siglo, y por esa causa está pervirtiendo la mente humana, está desviando la atención, está desviando la mentalidad humana para que no llegue al conocimiento de la verdad, para que no lleguen al conocimiento del verdadero Dios, para que no lleguen al conocimiento quién es realmente Dios. Pero ahí estaba, en ese momento estaba ahí este hombre. Estaba ahí Felipe, que posiblemente no había entendido la palabra. Tal vez no había entendido la palabra que le digo: si me conocéis, también a mi Padre le conoceríais. Y desde ahora ya le conocéis. O sea, ¿a quién conocían ellos? Conocían al Padre. Pero Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. O sea, muéstranos quién es el Padre, y con eso nos damos por bien servido. Y con eso nos basta. O sea, no había entendido, y es la misma realidad, es la misma situación que en estos tiempos, en pleno tiempo del desarrollo de la tecnología, cada día la iglesia, o por lo menos muchos de los que se dicen llamar cristianos, no conocen a Dios. Felipe, que había caminado con ellos, que había escuchado el llamado y había oído la voz del Mesías, aún no entendía esto. Aún no alcanzaba a entender el misterio de Dios. Gloria a Cristo. Muéstranos al Padre y nos basta. El Señor Jesús le tiene que aclarar y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, si no me has conocido y no me habéis conocido.
Y este tiempo en la iglesia está de esta forma. ¿Por qué? Porque la iglesia, entre más avanza la tecnología, menos lee la Biblia, menos estudia la Biblia. Porque ha habido distracción, ha habido cosas que han desplazado el conocimiento. Muchas veces se llega a entender, o muchas veces se tiene el concepto de que entre más se cante, la presencia de Dios más fluye. Muchos tienen ese concepto. Se puede crear esos conceptos. Que entre más tiempo se pase en los cantos, más fluye la presencia de Dios. Y no es así. Y no es de esa manera, porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice que nosotros debemos de cantar con entendimiento. Debemos de cantar en el Espíritu, debemos de adorar a Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo es que la presencia de Dios, cómo la presencia de Dios se va a mover, se mueve en medio de la congregación? ¿Cómo? Cuando su palabra está fluyendo, cuando la palabra del Señor comienza a fluir, cuando la iglesia se está deleitando en la palabra, es cuando la presencia de Dios se está moviendo, se empieza a mover. Porque la palabra del Señor redarguye la conciencia, cambia la mentalidad del ser humano. Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo la humanidad puede confiar a un Dios, puede confiar en un Dios que no conoce? ¿Cómo la humanidad puede confiar en Dios si no le conoce? ¿Cómo puede llegar al conocimiento si no se aflige por buscarle? Si no hay esa aflicción de conocer realmente al Señor, si se conforma solo con migajas, si se conforma solo con poco, ¿cómo? Muéstranos al Padre y nos basta. Como que si hubiera dos o más. Como diciendo, es que tú solamente eres el Hijo, pero queremos conocer al Padre. Pero ya les había dicho antes en el verso 7, si me conocieseis, si me conocierais. Si me conocieseis, también a mi Padre lo conocierais. Y en el verso 8 dice, y en el verso 9 dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me habéis conocido. En otras palabras está diciendo, es que yo soy el Padre. En un cuerpo, en una imagen visible. Por eso Jesucristo, cuando se habla de la imagen del cuerpo, el Hijo es el cuerpo, la imagen visible de Dios, del Dios invisible, del Dios Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos llegar al conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos llegar a confiar en Él? ¿Cómo? Para que la iglesia pueda llegar al conocimiento de Dios, debe de conocer quién es Dios. Como decía hace un momento, ¿quién es Dios? ¿Cuál es ese Dios que adoraron los israelitas en el desierto? ¿Quién es ese Dios que adoró a Abraham, Isaac y que adoró a Jacob?
Debe de conocer la iglesia, debe de conocer que Dios es omnipotente. O sea, si alguien dice conocer a Dios, debe de entender, debe de saber que Dios es omnipotente. Dice Génesis 17:1. Alabado sea el Señor. Tenemos calma, dice. Siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el conocer a Dios es saber, es entender, es comprender que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso. Es entender que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer las cosas de lo que no existe, puede hacer que existan. Así como los cielos y la tierra existen por la palabra, de lo que no existía, de lo que no se veía, de lo que no había, Dios hizo las cosas. Hizo los cielos, de lo que no existía, Dios hizo los cielos. Es un gran misterio saber y entender cómo es el proceso de la gestación de un bebé en el vientre. Cómo Dios pone vida en el vientre de una mujer. ¿Cómo? Y el cuerpo va creciendo a medida que va avanzando el tiempo, va creciendo el cuerpo. Ahí podemos ver la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso. Que no habiendo luz, Dios hizo la luz. Que no habiendo agua, Dios creó los mares, creó los ríos. Que no habiendo plantas sobre la tierra, Dios hizo que existan las plantas, los animales, todo ser viviente sobre la tierra. No habiendo vida sobre la tierra, Dios creó vida. Esa es la omnipotencia de Dios. Y por lo tanto, si la iglesia, si nosotros adoramos a un Dios omnipotente, debemos de saber que Dios lo puede todo. Que no hay necesidad de buscar a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Que no hay necesidad de confiar en otro Dios que no sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y ese es Jesucristo mismo. Y eso es lo que muchas veces no se entiende, no se ha comprendido, que Dios es omnipotente. Que Dios es todopoderoso. Y por eso es que muchas veces el ser humano piensa que Dios no puede hacer las cosas y le quiere dar una ayudadita. Pero cuando el hombre quiere darle una ayudadita a Dios, cuando quiere ayudar a Dios, es cuando se corrompe. Eso es conocer a Dios. Saber que Dios es omnipotente. Y si la iglesia llega a entender que Dios es omnipotente, entonces va a confiar en Él. Gloria al Señor.
Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido y no saben que yo soy omnipotente, o sea, que yo existo desde la eternidad. Que yo soy el que soy y que fuera de mí no hay quien salve. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Dios es omnipotente? ¿Aceptamos y entendemos que Dios es omnipotente? ¿Cuántos lo declaramos? ¿Podemos decir amén? Entonces, si creemos y entendemos que Dios es omnipotente, confiemos en Él. Confiemos en Él, en su gracia, en su presencia. Confiemos solamente en Él. Pero lamentablemente hay quienes confían en los brujos. Hay quienes confían en ciertas criaturas en la tierra. Entonces, si creemos, si la iglesia cree que Jesucristo es el Todopoderoso, porque Él dice en Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, el omnipotente. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, si la iglesia llega a entender esto, va a creerle solamente al Señor. Y en su mente, en su corazón, ya no va a caber la posibilidad de que exista otro Dios fuera de Cristo Jesús. Pero tiene que saber esto. Pero aquellos que no han entendido que Dios es omnipotente, aquellos que no lo han entendido, por esa causa es que van buscando ayuda. Tienen una enfermedad y luego van en un recinto. Incluso hay hasta cristianos, que hasta hombres y mujeres que aparentemente son cristianos, pero todavía buscan la ayuda de los brujos, de los hechiceros, de los encantadores. Hay programas en el radio de esos que te adivinan, que mira, lo que yo veo es que te hicieron un entierro, te hicieron un trabajo, ven y acércate para que te digamos, para que lo deshagamos ese trabajo de que te hicieron. Mucha gente está creyendo en eso, incluso hasta cristianos. ¿Cuánta gente hay que no se va, que se va solamente por lo que ve, lo que escucha, porque no lee la Biblia? Y le dicen, traemos el agua milagrosa para que rocíes en tu casa y todos los males se van a ir. Y allá van a comprar el agua milagrosa y lo rocian su casa, mojan toda su casa, incluso hasta su cartera lo mojan, le vierten un poco de agua para que el dinero le rinda. Es la gente, toda persona que actúa de esa manera no ha entendido que Dios es omnipotente. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, si en tu casa hay un espanto y de repente escuchas que alguien está espantando y que arrastran las mesas y las sillas y que se caen las cosas, y cuando te levantas nada ha caído, es que es un espíritu inmundo que anda por ahí. Y necesita que te armes de valor para que reprendas ese espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Pero tienes que entender que Jesucristo, que es Dios, y que en su nombre hay libertad. Gloria al Señor. Nos dice
Apocalipsis 4, verso 8 dice: y los 4 animales tenían cada uno por sí 7 alas alrededor y dentro estaban llenos de ojos que no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. O sea, ¿y quién es el que viene? Estos dice que no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que es en el presente, que era en el pasado y que ha de venir. ¿Quién es el que viene? Si se acuerdan quién es el que ha de venir pronto, al toque de la final trompeta, si saben quién es, ¿se acuerdan? Es Jesucristo. Es el Hijo del Hombre, como también se le conoce, que dice que al toque de la final trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién va a descender del cielo? Jesucristo. Es el Dios Todopoderoso, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso debe de entender la iglesia. Dios también es omnisciencia. Dios es omnisciente. Es que estamos en desarrollo del conocimiento de Dios para que podamos confiar en Él. Por eso nuestro tema se llama Conociendo a Dios. O sea, Dios es omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque Dios todo lo sabe. Porque Dios todo lo sabe. Porque Dios todo lo sabe. Para Él nada hay oculto. O sea, veamos lo que dice la palabra del Señor. Job, capítulo 5, verso número 9. Voy a mostrarle pocos versos. Job 5, 9. Alabado sea el Señor. Esto es algo maravilloso. Si sabemos que Dios es omnisciente, entonces vamos a tener cuidado de todas las cosas. Job 5:9. El que hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no tienen cuento, o sea, que no se pueden contar. ¿Quién es? Es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Jesucristo, es el que hace cosas inescrutables. O sea, cosas que es difícil de entender. Los científicos tienen años, décadas, milenios, incluso siglos, tratando de entender el proceso o cómo se creó la vida, y no lo han logrado entender. Han luchado por crear vida y no han podido, porque el único que puede crear vida se llama Jesucristo. Porque es el Dios de Abraham, dije. El que hace cosas inescrutables.
la omnisciencia de Dios. Porque en Él está todo el conocimiento perfecto. Alguien puede decir, no, es que yo tengo mucho conocimiento porque leo demasiado, porque he estudiado. Hay quienes pueden llegar a decir eso. No, es que yo soy un gran predicador y Dios me usa porque paso 40 horas orando, he ayunado 40 días. No precisamente por eso. Si alguien Dios lo usa de una manera extraordinaria, no es porque ore demasiado ni porque lea mucho. No, es por la misericordia de Dios. Por eso es que muchos luego les llega la altivez, luego les llega la altivez y luego se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque confiaron, pensaron que ellos lo podían todo, que tienen el conocimiento porque son muy inteligentes. No, y la inteligencia lo da Dios. Así como se lo dio a los israelitas. ¿Por qué el mundo tiembla cuando Israel se levanta? ¿Por qué tiembla? Porque Dios a Israel le dio inteligencia, le dio ciencia. Si Dios le dijo a Israel, le dijo, te pondré por cabeza y no por cola. ¿A quién se lo dijo? A Israel. Por eso el mundo tiembla cuando Israel se levanta. Y por eso muchos están en contra del pueblo hebreo. Muchos están en contra del pueblo de Israel. Porque ¿quién les dio la ciencia y la inteligencia? Dios. El Dios que hizo los cielos. Si nosotros queremos tener ciencia, queremos tener inteligencia, nos acerquemos a Dios, nos alleguemos a Dios. Si usted quiere tener ciencia, quiere tener inteligencia, sométase a Dios. Sométase a Dios. Ahora, si quiere ser un neófito, si queremos ser un neófito, un mediocre, entonces pues simplemente camine por su propia prudencia y basta. Porque en Dios está la ciencia y la inteligencia. Primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 6. Les voy a dar pocos versos, dije hoy. El apóstol Pablo nos dice, y no por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshace, dice. Hablamos sabiduría de hombres, hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni sabiduría de príncipes de este siglo, que se desvanecen. Y ese es el privilegio que tiene la iglesia de Cristo. No por algo, no por algo, o sea, no de vicio. El Señor dice que la iglesia es la embajadora de Cristo en la tierra. O sea, la iglesia del Señor, la iglesia fiel es la embajadora de Cristo en la tierra. Así como los gobiernos tienen su embajada en diferentes países que representan a su nación, y en cada país los que habitan en ese país
pueden ir a su embajada y en la embajada tienen toda la información necesaria de su país, así como los mexicanos. Vamos a suponer un mexicano en cualquier país del mundo. Va a una embajada mexicana y ahí recibe la atención que necesita. Toda la información que necesita saber. Entonces la iglesia dice nosotros como embajadores, dice las Escrituras. Gloria al Señor. Nosotros como embajadores de Cristo en la tierra, hablando de la iglesia, que es la embajadora, es la que representa a nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y todo aquel que necesite, aquella persona que necesite conocer de Dios, debe de acercarse. Debe de acercarse a Dios en su iglesia. Ay, hermano, pero es que yo aquí en mi casa leo mi Biblia y escucho mis cantos ahí, la predicación, y me gusta mucho la predicación de X. Tenga cuidado con eso, porque como dije hace un momento, en gran parte la tecnología, toda la tecnología, en la mayor parte es ocupada, es utilizada para pervertir, para engañar al mundo. Si nada más que por ahí subieron un video, alguien subió un video que decían que el café, no sé, revuelto con agua, creo que era bueno para la calvicie. Algo así. Es que el café y esto y es para que no se te caiga el cabello y al final no es cierto. No. Es como hay unos videos que surgen ahí en cierta aplicación en donde se dice que bueno, las cosas fáciles, que ponga a trabajar un motor sin corriente eléctrica, solamente conéctelo con esto y vas a tener energía eléctrica en tu casa y listo. Y muchas veces es falso. Entonces no todo lo que se dice, lo que se escucha en las aplicaciones, en el internet, no todo es verídico. Por eso la palabra del Señor dice que la iglesia tiene que leer, tiene que escudriñar las Escrituras. Si quiere tener el conocimiento, si quiere tener ciencia e inteligencia, tiene que acercarse a Dios. Tiene que venir a los pies del Señor Jesús. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Dice. Capítulo 11 de Corintios, primera carta. Gloria al Señor. Estamos en Corintios 2. Gloria al Señor. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Dice el Señor. Es ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 6. Y ahora nos vamos al verso 11, capítulo 2, verso 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién de los hombres conoce la mente del otro hombre,
sino el espíritu el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios mismo. Y nosotros hemos recibido nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que de Dios nos ha dado. Y eso debemos de preocuparnos nosotros. Por eso dije que si alguien quiere conocer, alguien quiere tener ciencia e inteligencia, acérquese a Dios. Porque si quiere tener ciencia, si tiene ciencia, esa ciencia lo va a hacer solamente para pervertir, para perversión. Así como aquellos que dicen que el ser humano puede elegir lo que quiere ser, si quiere ser hombre o mujer. Esa es una mentalidad descabellada, es una ciencia torpe. Es una ciencia torpe, es una filosofía torpe. Que alguien diga, es que la persona misma desde pequeño, él puede elegir o si quiere ser hombre o quiere ser mujer. No, es una filosofía torpe. Porque la Biblia dice que Dios hizo varón y hembra. ¿Quién lo determina? Dios, no el hombre. El hombre no determina su sexo, lo determina Dios. Por eso es que cuando alguien tiene ciencia pero no se acerca a Dios, entonces solamente sirve para ideas descabelladas. Así como aquellos que dicen que el mundo existe por la explosión del Big Bang. O como aquella teoría que el hombre viene del mono. Son teorías descabelladas, son teorías que se apartan de Dios y mucha gente lo cree porque no lee la Biblia. Ahora dice el verso 16, 1 Corintios 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? O sea, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién instruyó a Dios? ¿Quién fue su consejero? Nadie. Porque ya vimos al principio, ya vimos hace un momento que Dios es omnipotente. Dios es omnisciencia. Todo lo conoce. Todo lo conoce. Esa es conocer a Dios. Dios es omnipresencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos de los que están aquí sabemos que Dios es omnipresente? Entonces, si sabemos que Dios es omnipresente, vamos a entender que Dios está en todo lugar. Porque luego se llega luego existe por ahí una filosofía, un pensamiento vago por ahí, de que dicen, no, es que Dios bajó del cielo y como que si en el cielo dejó un representante, alguien puede pensar eso. Y bajó a la tierra. Hay quienes pueden llegar a pensar tal vez de que Dios no tiene la capacidad para hacer las cosas.
Por eso es que muchos han dicho y de repente el enemigo siembra una ideología por ahí que dice que es que tú tienes autoridad para perdonar pecados. Dios te dio la oportunidad a ti para perdonar pecados. Y no, el único que perdona pecados es Dios. Ningún hombre. Porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Está en el cielo, está en la tierra, está en el mar, está en todos lados. O sea, Dios no tiene límites. Dios no tiene un lugar donde no pueda estar. Dios está en todos lados. Y como Dios está en todos lados, conoce nuestro pensamiento. El Salmo 139 dice de esta manera. Alabado sea Dios. El Salmo 139. Lea su Biblia, porque para eso tiene Biblia. Si no tiene Biblia, entonces vea la manera, esfuércese por comprar una Biblia. Pero si va a comprar una Biblia, procure que no sea una Biblia adulterada, porque en este tiempo hay muchas Biblias que están adulteradas. Muchas Biblias le han quitado versos de la Biblia, le han quitado contenido. Por eso he dicho en la enseñanza que Dios me permitió dar allá en Amatán hace algunos meses, decía que entre más, ¿sí? En las versiones nuevas, entre más versiones nuevas van surgiendo de las Biblias, más autenticidad le van quitando. Porque ese es el objetivo del ecumenismo. Ese es el objetivo de la bestia. Ese es el objetivo de la bestia. Sí, la bestia que habla Apocalipsis. Por eso es que dice que esta segunda bestia, esta bestia se levanta, dice, blasfemando contra Dios. De su boca salen blasfemias. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Ayer estaba estudiando un poquito de eso, pero en su momento vamos a tratar de él. Salmo 139 dice de esta manera: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, oh Señor, tú lo sabes toda. Tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, si nosotros entendemos, si la iglesia llega a entender, está entendiendo que Dios es omnipotente, va a comenzar a tener cuidado de cómo piensa. Es por eso que en la ocasión pasada les enseñaba que el enemigo, uno de los propósitos de Satanás, uno de los propósitos
de Satanás es gobernar la mente humana. Y muchos, sin saberlo, están siendo gobernados por el enemigo. Están siendo, su mente está posesionada por el enemigo. Y peor aún, muchos que aún congregándose, su mente está siendo ocupada por el espíritu del error. Alabado sea el Señor. Dios tenga compasión de nosotros. Que no permitamos que nuestro pensamiento se desvíe. Que Dios no permita que nos desviemos de su presencia, de su misericordia, de su camino. Por eso estamos en proceso del conocimiento de Dios. Y esto es realmente conocer a Dios. Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber que Dios es amor, pero también es fuego que consume. Si llegamos a entender esto, entonces vamos a apartarnos del pecado, vamos a comenzar a apartarnos de la maldad. Pero si la iglesia no conoce realmente quién es Dios y cómo es Dios, entonces va a seguir viviendo de una forma desordenada, porque no conoce a Dios. Porque va a seguir pensando, no, es que en cualquier lugar donde cantan es lo mismo. No es cierto. Porque hay muchos que tienen ese concepto que pueden decir, no, es que donde quiera está Dios. Y sí, es cierto, lo acabamos de leer, que Dios está en todas partes, pero siempre y cuando le invoquen. Siempre y cuando haya invocación del nombre de nuestro Dios. Hemos hablado muchas veces del nombre. Hemos hablado en repetidas ocasiones, hemos hablado acerca del nombre revelado de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo porque eso es nuestro trabajo. A eso Dios nos ha llamado. Para que los que están fuera entren al lugar donde está Dios. Para que la iglesia busque a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, Dios está empeñado, y lo he dicho y lo sigo repitiendo, que Dios realmente quiere que tú le conozcas. O sea, conocer a Dios es más allá, va más allá de saber que Dios está en el cielo y en la tierra. Va más allá de saber que Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, conocer a Dios es más que eso todavía. Eso es parte del conocimiento de Dios, pero no lo es todo. O sea, conocer a Dios es conocer que Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Es conocer que Dios es amor, pero también debemos de conocer que Dios es fuego consumidor. O sea, que Dios pide del hombre sinceridad. Que Dios pide sinceridad. Que Dios pide del ser humano, de la iglesia, pide fidelidad. Eso es conocer a Dios. Y más allá todavía, porque hay mucho que agregar, hay muchas cosas de cuál enseñar acerca del conocimiento de Dios. Hay mucho más.
Esto es lo que he hablado, lo que Dios me ha permitido enseñar esta mañana. Podemos decir que es parte del conocimiento. Es parte del conocimiento de Dios. Espero que esta mañana usted haya recibido esta palabra. Y sí, y los que en algún momento lo van a ver, lo van a escuchar a través de las redes sociales, que sea de bendición, porque ese es el propósito, ese es mi trabajo. A eso Dios me ha llamado, no para entretenerlos, sino para enseñar su palabra. Estamos ocupando este medio para enseñar la palabra del Señor. Aleluya. Que Dios bendiga en esta mañana. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios en este día. Por su gracia, por su misericordia.